Hola, bienvenidos, bienvenidas. Continuamos leyendo el libro de ejercicios de un curso de milagros. Vamos a avanzar hoy con la lección 154. Me cuento entre los ministros de Dios. Pedimos asistencia, nos ponemos bajo el amparo, nos ponemos bajo la guía de nuestro ser, de esa corriente de amor universal, que es lo que realmente somos y desde donde recibimos todo. Todo nos es dado desde el amor universal. Y pedimos poder ser conscientes de esa realidad en nosotros. Muy bien, la lección de hoy me cuento entre los ministros de Dios. Esta palabra ministro que tal vez no la usemos muy a menudo, posiblemente por ahí para aludir a algunos cargos políticos, pero en este caso la palabra ministro está usada en su acepción más original, que significa servidor. Me cuento entre los servidores de Dios, me cuento entre los colaboradores de Dios. Y hoy precisamente nos va a hablar de eso, esta lección. Vamos a hacer la lectura. Recordemos que a partir ya de la lección anterior, la mecánica que se nos propone para el trabajo de los ejercicios es dedicar, tanto en la mañana como en la noche, el mayor tiempo que podamos a estar en silencio, a recibir, a hacernos uno con la idea que nos propone el día. Nos dice que podemos hacerlo desde 5 minutos en adelante, tratando de aumentar cada vez más esta dedicación. Vamos a hacer la lectura y vamos a tratar de que sea la menor intervención posible la que haga nuestra mente intelectual, nuestra mente regida por los opuestos, por los cuestionamientos, por las dudas. Vamos a tratar de recibir con un espíritu abierto. Y dice así: no seamos hoy ni arrogantes ni falsamente humildes. Ya hemos superado tales necedades. No podemos juzgarnos a nosotros mismos, ni hace falta que lo hagamos. Esto no es sino aplazar la decisión y posponer entregarnos de lleno al ejercicio de nuestra función. Nuestro papel no es juzgar nuestra vida, ni tampoco podríamos saber cuál es el mejor papel para nosotros o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podremos captar en su totalidad. Nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno. Y lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza. Y lo que creemos que es nuestra fortaleza a menudo es arrogancia. Si me permiten, me gustaría repetir este párrafo. Creo que tiene una profundidad y una riqueza muy, muy intensa. Fíjense que dice: nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno.
Yo lo siento, cuando leo esto, lo siento como que nuestro papel es una bendición, no un castigo. El papel que se nos asigna, según el curso, es una bendición del cielo, no algo que debemos cumplir en forma obligatoria, con sufrimiento y con renuncia. Así que vamos a empezar desde este posicionamiento. Este papel del cual habla la lección de hoy, este ministerio que tenemos, esta función que se nos propone que ejerzamos, es una bendición recibida del cielo. Y al mismo tiempo nos dice que lo que pensamos que es fortaleza, a menudo es debilidad. Y lo que creemos que es nuestra fortaleza, lo que pensamos que es debilidad en nosotros, a menudo es fortaleza. ¿Qué significa esto? Hay ciertas cosas en nosotros que las desechamos, nos juzgamos porque tenemos determinadas características, ya sea en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestra manera, que nos sentimos limitados por tener esas características. Y acá se nos indica que nosotros no tenemos la posibilidad de juzgarnos a nosotros mismos porque no tenemos la capacidad de ver un panorama mayor dentro del cual está inscripta esta realidad que somos. Entonces, muchas veces eso que para nosotros puede parecer una debilidad y que nos puede frenar o nos puede limitar, puede ser una fortaleza en realidad para el ejercicio de nuestra función. Y al mismo tiempo, lo que creemos que puede ser una fortaleza, a menudo puede ser arrogancia. Podemos sentir que somos muy desinhibidos, muy despiertos, muy activos, y puede ser que tal vez eso nos juegue en contra y alimente nuestra arrogancia. Entonces, no nos juzguemos. Este es el primer punto que nos está planteando. No nos juzguemos y aceptemos el papel que se nos da como una bendición. Y dice así: sea cual sea el papel que se te haya asignado, fue seleccionado por la voz que habla por Dios, cuya función es asimismo hablar por ti. El Espíritu Santo escoge y acepta tu papel por ti, toda vez que ve tus puntos fuertes, exactamente como son. Y es igualmente consciente de dónde se puede hacer mejor uso de ellos, con qué propósito, a quién pueden ayudar y cuándo. Él no actúa sin tu consentimiento, pero no se deja engañar con respecto a lo que eres y escucha solamente su voz en ti. Mediante esta capacidad suya de oír una sola voz, la cual es la suya propia, es como tú, por fin, cobras conciencia de que en ti solo hay una voz. Ese es uno de nuestros grandes desafíos, ¿no? Ser capaces de escuchar una sola voz. Entonces nos dice que la capacidad que tiene el Espíritu en nosotros de escuchar una sola voz es como nosotros llegamos a eso. Aceptando esa capacidad es como nosotros por fin podemos cobrar conciencia de que en nosotros hay una sola voz. Reconocer solo una voz. Y esta sola voz te asigna tu función, te la comunica y te proporciona las fuerzas necesarias para poder entender lo que es, para poder llevar a cabo lo que se requiere, así como para poder triunfar en todo lo que hagas que tenga que ver con ella. Dios se une a su Hijo en esto y su Hijo se convierte de este modo en el mensajero de la unidad junto con Él. Acá nosotros podríamos preguntar, bueno, ¿y cuál es nuestra función? Bueno, precisamente acá se nos dice, fíjense que se nos dice que esa voz, cuando somos capaces de escuchar esa única voz en nosotros, nos comunica cuál es nuestra función y nos da
la fortaleza necesaria para poder entender lo que es y para poder llevarla a cabo. Esta unión de padre e hijo a través de la voz que habla por Dios es lo que hace que la salvación sea algo aparte del mundo. Esta es la voz que habla de leyes que el mundo no obedece y la que promete salvarnos de todo pecado y abolir la culpabilidad de la mente de Dios, de la mente que Dios creó libre de pecado. Ahora esta mente vuelve a cobrar conciencia de aquel que la creó y de su eterna unión consigo misma. Y así su ser es la única realidad en la que su voluntad y la de Dios están unidas. El mensajero no escribe el mensaje que transmite. Tampoco cuestiona el derecho del que lo escribe, ni pregunta por qué razón ha escogido a aquellos que han de recibir el mensaje del que él es portador. Solo necesita aceptarlo, llevárselo a quienes va destinado y cumplir con su cometido de entregarlo. Si trata de determinar cuáles deben ser los mensajes, cuál es su propósito o a dónde se debe llevar, no estará desempeñando debidamente su papel de portador de la palabra. Hay una diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del cielo que los distingue de los mensajeros del mundo. Los mensajes que transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos. Y es únicamente en la medida en que los pueden aceptar para sí que se vuelven capaces de llevarlos aún más lejos y de transmitirlos allí donde se dispuso que fueran recibidos. Al igual que los mensajeros del mundo, ellos no escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convierten en rigor en los primeros que los reciben a fin de prepararse para dar. Acá se nos está diciendo que, fíjense, que los mensajeros del cielo se distinguen de los mensajeros del mundo porque el mensaje en principio es para ellos mismos. O sea que nosotros estamos recibiendo un mensaje que es para nosotros, para que lo podamos hacer nuestro. Y una vez que nosotros lo hacemos nuestro, ese es nuestro primer servicio como servidores del mensaje, hacerlo nuestro. Y una vez que lo hacemos nuestro, es recién ahí cuando a través de nuestra propia vida lo extendemos hacia los demás. Les pido disculpa que por ahí tengo un poco de tos, lo que pasa es que estoy saliendo de una gripe bastante fuerte. Así que, bueno, hay momentos que los interrumpo con tos. Discúlpenme, pero no quería dejar pasar más tiempo sin compartir la lectura con ustedes. Continúa diciendo: un mensajero terrenal cumple su misión transmitiendo todos los mensajes de que es portador. Los mensajeros de Dios desempeñan su papel aceptando sus mensajes como si fuesen para ellos mismos. Primero entonces aceptar el mensaje como que es para nosotros mismos. Y demuestran que han entendido los mensajes al transmitírselos a otros. No eligen ningún papel que no les haya sido asignado por su autoridad con mayúscula. Y de esta forma se benefician con cada mensaje que transmiten. ¿Queréis recibir los mensajes de Dios? Pues así es como os convertís en sus mensajeros. Sois nombrados ahora. Sin embargo, os demoráis en transmitir los mensajes que habéis recibido, y de esta forma no os dais cuenta de que son para vosotros, y así no los reconocéis. Nadie puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no dé, pues solo al dar puedes aceptar que has recibido. Recordemos que hay una lección anterior que ya hemos trabajado que dice dar y recibir es lo mismo y que solo me doy cuenta de lo que tengo cuando lo doy o de que he recibido cuando lo doy.
Vosotros que sois ahora los mensajeros de Dios, recibid sus mensajes, pues esto es parte de la función que se os asignó. Dios no ha dejado de ofreceros lo que necesitáis, ni ello ha dejado de aceptarse. No obstante, hay otra parte de la tarea que se os ha señalado que todavía tiene que llevarse a cabo. Aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros, quisiera que vosotros también los recibierais, pues de esta manera os identificáis con Él y reivindicáis lo que es vuestro. Esta unión es lo que nos proponemos reconocer hoy. No trataremos de mantener nuestras mentes separadas de aquel que habla por nosotros, pues es nuestra propia voz la que oímos cuando le prestamos atención a Él. Únicamente Él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros, uniendo en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios, el dar y el recibir de su voluntad. Nuestra práctica de hoy consiste en darle a Él lo que es su voluntad tener, de manera que podamos reconocer los dones que nos hace. Él necesita nuestra voz para poder hablar a través de nosotros. Necesita nuestras manos para que acepten sus mensajes y se los lleven a quienes Él nos indique. Necesita nuestros pies para que estos nos conduzcan allí donde su voluntad dispone que vayamos, de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse. Y necesita que nuestra voluntad se una a la suya para que podamos ser los verdaderos receptores de los dones que Él otorga. Aprendamos solo esta lección el día de hoy, que no reconocemos lo que hemos recibido hasta que no lo demos. Has oído esto cientos de veces y de 100 maneras diferentes y sin embargo todavía no lo crees. Mas ten por seguro esto, hasta que no lo creas recibirás miles y miles de milagros, pero no sabrás que Dios mismo no se ha quedado con ningún regalo que tú ya no poseas, ni le ha negado a su Hijo la más mínima bendición. ¿Qué significado puede tener esto para ti, a no ser que te hayas identificado con el Hijo y con lo que es suyo? Nuestra lección de hoy reza así. Me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. El mundo retrocederá a medida que iluminemos nuestras mentes y reconozcamos la veracidad de estas santas palabras, pues constituyen el mensaje que hoy nos envía nuestro Creador. Ahora demostraremos cómo han cambiado lo que pensábamos de nosotros mismos y de lo que nuestra función era. Pues al demostrar que no aceptamos ninguna voluntad que no sea la que compartimos, los numerosos dones que nuestro Creador nos otorgan aparecerán de inmediato ante nuestra vista y llegarán a nuestras manos, y así reconoceremos lo que hemos recibido. Muy bien, hasta aquí la lección. Entonces se nos propone reflexionar en el sentido de hacer una mirada interna de esta idea. Me cuento entre los ministros de Dios, entre los servidores de Dios, entre los mensajeros de Dios. Y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. O sea, ya estoy aceptando que dispongo de los medios, todas aquellas trampas que nos puede tender el ego, todas aquellas justificaciones para no hacerlo, de decir no puedo, no sé lo que tengo que hacer.
Hoy se me enseña que dispongo de los medios. Lo único que tengo que hacer es aceptar el mensaje para mí mismo. En la medida que soy capaz de aceptar que la voz que habla por Dios me habla a mí, en mi interior, y que ese mensaje es el que tengo que aceptar para mí, y una vez que lo haga, naturalmente será dado, podré reconocer que he recibido. Pero solo cuando doy puedo reconocer lo que tengo. Así que se nos invita a hacer esta entrega de nuestra confianza, confiar en que disponemos de los medios para cumplir nuestra función, confiar en que esta misión que se nos ha dado es una bendición bajada del cielo y que solo con nuestra propia aceptación podemos llevarla a cabo. Y nos dice, fíjense que nos dice, nuestra práctica de hoy consiste en darle a Él lo que es su voluntad tener, de manera que podamos reconocer los dones que Él nos hace. Él necesita nuestra voz para hablar a través de nosotros. Necesita nuestras manos para que acepten sus mensajes y se los lleven a quien Él nos indique. Necesita nuestros pies para que éstos nos conduzcan allí donde su voluntad dispone que vayamos, de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse. Y necesita que nuestra voluntad se una a la suya, para que podamos ser los verdaderos receptores de los dones que Él otorga. Hagamos nuestras estas ideas, que no queden en el ámbito de las palabras, sino que queden en el profundo sentir de nuestro corazón, en el profundo deseo de llevarlas a cabo. Dice el mundo retrocederá a medida que iluminemos nuestras mentes y reconozcamos la veracidad de estas santas palabras. ¿Qué significa el mundo retrocederá? Significa que estas ilusiones que proyectan nuestras mentes se irán diluyendo y comenzará a emerger el mundo real ante nosotros, con su luz, con su poder, con la fuerza de su verdad, porque la fortaleza está en lo que es real, en lo que es verdadero. Bueno, es un hermoso trabajo el que tenemos por delante hoy. Los invito a dedicar el mayor tiempo que puedan a buscar el espacio de mayor intimidad para hacerlo y repasar estas ideas desde el corazón para que puedan hacerse vida en nosotros, porque de eso se trata, que podamos vivir este mensaje y a través de nuestra vida se extienden a todo lo que nos rodea. Bueno, los invito a disfrutar de esta hermosa lección. Me cuento entre los ministros de Dios. Y les mando un abrazo inmenso y nos encontramos en la próxima lección.